Continuando con el tema de orientación a objetos, vamos a ver ahora lo que son los objetos. Desde la perspectiva del conocimiento humano, un objeto puede ser alguna cosa tangible o invisible, alguna cosa que puede ser aprendida intelectualmente o alguna cosa hacia la que el pensamiento o acción puede ser dirigido. Un objeto representa un individuo, un artículo identificable, una unidad o entidad con un rol bien definido en el dominio del problema. Otros tipos de objetos pueden ser invenciones de procesos de diseños para cooperar con otros. Los objetos sirven como mecanismos para promover un alto nivel de funcionamiento cuando cooperan entre sí. Un desarrollo orientado a objetos debe pensar todas las cosas como objetos. Aunque en esta perspectiva puede ser un poco ingenua, porque no todo en el mundo real es objeto. Atributos como el tiempo, la belleza y el color no son objetos, ni tampoco son objetos emociones como el amor, la indignación, pero sí son propiedades potenciales de los objetos. Se debe tener cuidado en no confundir las propiedades de los objetos con los mismos objetos. Un objeto tiene un estado, un funcionamiento e identidad. La estructura y funcionamiento de objetos similares son definidas en clases comunes. Vamos a empezar por definir el estado. El funcionamiento de un objeto está influenciado por su historia. El orden bajo el que opera un objeto es muy importante. El estado de un objeto son todas las propiedades de un objeto, más los valores actuales de cada una de estas propiedades. Definimos como propiedad a un atributo, variable simple o referenciada, con una característica inherente o distintiva, rasgo o facción que contribuyen a tener un objeto único. Todas las propiedades contienen algún valor y este valor puede ser una cantidad simple o denotar otros objetos. Todas las propiedades se representan por variables en términos de programación, siendo las variables más complejas las que referencian a objetos. Una cantidad simple, como un número, es independiente del tiempo al no variar su valor. Mientras tanto, un objeto existente en el tiempo tiene un estado. Además, puede ser creado, destruido o compartido. Los términos propiedad y atributo son indistintos. Ambos hacen referencia a características de un objeto. El funcionamiento de un objeto representa su exterior. Es visible y su actividad es medible. El funcionamiento de un objeto actúa y reactúa en términos de los cambios de su estado y mensajes enviados o transmitidos. Una operación es la acción desempeñada por un objeto al involucrarle a otro objeto sus servicios, con la finalidad de obtener una reacción. El resultado de la operación estará definido por el estado del objeto en el momento de responder al cliente. Las operaciones definidas para un objeto son conocidas como métodos y en términos de programación son conocidas como procedimientos y o funciones. El estado de un objeto representa un cúmulo de resultados de su funcionamiento. Un método denota un servicio ofrecido por un objeto a sus clientes. Los tres tipos de métodos más comunes son: modificador, método que afecta el estado de un objeto; selector, método que consulta el estado de un objeto sin alterar el estado; iterativa, método que consulta todas las partes correspondientes al estado de un objeto con algún valor bien definido, en forma repetitiva. Adicionalmente, también existen métodos para crear y destruir objetos. El constructor es un método creado por un objeto o inicializador de su estado, y un destructor es un método liberador del estado de un objeto y destructor del mismo. El rol de un objeto es la máscara para definir un contrato entre la abstracción y sus clientes, es decir, el rol de un objeto se define por sus métodos. Las responsabilidades de un objeto son todos los servicios provistos para todos los contratos soportados. Un rol son los servicios ofrecidos por un objeto, mientras la responsabilidad es del cumplimiento de los servicios soportados en un contrato. Conjuntamente, el estado y funcionamiento definen el rol de un objeto a jugar en el mundo.
a la vez que satisfacen sus responsabilidades. Los términos método y operación son indistintos, ambos hacen referencia a su funcionamiento. A toda acción corresponde una reacción. Ahora veamos la identidad. Cada objeto es único, incluso a pesar de compartir las mismas propiedades de otro objeto, puesto que ocupa un espacio diferente. Esta autenticidad se muestra en la variable del tiempo y espacio. La identidad es la propiedad de un objeto de distinguirse de todos los demás objetos. Ahora veamos lo que son las relaciones entre objetos. Al relacionarse dos objetos, estos hacen suposiciones acerca del otro, incluyendo los métodos realizados, así como el resultado de su funcionamiento. La jerarquía de objetos se conforma de dos tipos: la liga y la agregación. Una liga se deriva de la conexión física o conceptual de dos objetos, en donde un objeto puede colaborar con otro objeto por medio de un mensaje. El mensaje representa una asociación entre un objeto que actúa como cliente utilizando los servicios de otro objeto que actúa como servidor. El mensaje entre dos objetos es generalmente unidireccional y muy esporádicamente bidireccional. Un objeto, al relacionarse con otro a través de una liga, puede desempeñar tres papeles. Como cliente o actor. Un objeto puede operar sobre otros objetos, pero nunca podrá ser operado por otros objetos. Como servidor. Un objeto no opera sobre otros objetos, pero puede ser operado por otros objetos. Como agente. Un objeto puede operar sobre otros objetos y ser operado por otros objetos, es decir, fungir como cliente o servidor para uno o diferentes objetos. Por ejemplo, si consideramos dos objetos A y B con una liga relacionándolos, A puede mandar un mensaje a B solo si lo puede visualizar. Durante el análisis de un problema se puede ignorar la visibilidad, pero al implementar es necesario considerar la visibilidad a través de las ligas para determinar el alcance y acceso de los objetos a cada lado de la liga. Actualmente, un objeto puede divisar a otro de cuatro formas. El objeto servidor es global al cliente. El objeto servidor es algún parámetro del método del cliente. El objeto servidor es una parte del objeto del cliente. O el objeto servidor está localmente declarado como objeto en algún método del cliente. Dos objetos pueden comunicarse a través de una liga solo si se encuentran sincronizados, y para lograr la sincronización de un objeto activo con uno pasivo, puede presentarse en tres formas. Secuencial. Un objeto pasivo garantiza sincronía con la existencia de un solo objeto activo en el momento de buscar la sincronización. Protegido. Un objeto pasivo garantiza sincronía con múltiples hilos de control solo cuando los objetos activos proporcionen exclusión mutua. Sincronizado. Un objeto pasivo garantiza sincronía con múltiples hilos de control solo cuando el objeto pasivo garantice exclusión mutua. Cuando un objeto pasa un mensaje a otro a través de una liga, los objetos deben estar sincronizados de alguna forma. Los mensajes pasados pueden tomar algunas de las siguientes formas. Sincronía. Una operación solo comienza cuando la emisora ha iniciado la acción y el receptor está listo para aceptar el mensaje. El emisor y receptor esperarán indefinidamente hasta que ambas partes estén listas a proceder. Resistencia. Es similar a la sincronía, excepto que el emisor abandonará la operación si el receptor no está inmediatamente listo. Tiempo de espera.
Es similar a la sincronía, excepto que el emisor esperará un tiempo determinado al receptor para que éste esté preparado. Asíncrono. El emisor puede iniciar el mensaje sin considerar si el emisor espera el mensaje. Agregación. La liga denota una relación entre cliente y servidor, pero una agregación denota una relación jerárquica parte total para navegar en la totalidad a alguna de sus partes. Si el tiempo de vida de un objeto atributo está condicionado por el tiempo de vida del objeto a totalidad, al ser considerado como un parámetro por valor, se conoce a la agregación como composición. Pero si el tiempo de vida de un objeto es independiente al tiempo de vida del objeto a totalidad, al ser considerado como un parámetro por referencia, se conoce como agregación. La agregación ayuda a encapsular partes como secretos de una totalidad, pero las ligas pueden sustituir a la agregación si se desea romper el acoplamiento entre objetos. La agregación permite tener objetos con funcionamientos complejos, pero visualizados por la encapsulación como objetos simples. Ahora veamos lo que son las clases. Una clase es un grupo, tipo o conjunto marcado por propiedades comunes, una distinción, una clasificación de cualidades o una clasificación de condiciones. Una clase es un conjunto de objetos compartiendo una estructura y un funcionamiento común. Un objeto es una instancia de una clase, por lo tanto, un objeto no es una clase, pero de una clase nacen los objetos. Los objetos que no comparten estructuras y funcionamientos comunes no pueden ser agrupados en una clase, excepto por su naturaleza de objetos. Una clase es el molde de un tipo de dato compuesto, y un objeto representa la variable alojada en memoria del tipo de alguna clase. Cuando se asigna un espacio de memoria para el objeto, es cuando decimos que fue instanciado. Por ejemplo, aquí tenemos una clase conejo, que tiene ciertos atributos. Nosotros podemos hacer de esta clase una instancia que tenga atributos semejantes, pero no quiere decir que tenga que ser una copia exacta de la clase conejo. Por ejemplo, tenemos el objeto Pepe, que tiene diferentes atributos que Coco, que es otro conejo. Sin embargo, ambos mantienen similitudes con la clase de la que han sido instanciados. Ahora tenemos lo que es una interfase y una implementación. Si se segmenta una clase, esta puede tener dos vistas, una externa y otra interna. La externa forma su interfase, mientras la interna forma su implementación. La interfase de una clase provee una vista exterior y enfatiza la abstracción, mientras oculta la estructura y secretos de funcionamiento. Consiste en declarar inicialmente todos los métodos aplicables a las instancias de esa clase. También pueden incluirse la declaración de otras clases, constantes, variables y excepciones, es decir, sus propiedades necesarias para completar la abstracción. En pocas palabras, la implementación de una clase provee la vista interna, la cual abarca los secretos del funcionamiento. La implementación de una clase consiste básicamente en implementar todos los métodos definidos en la interfaz de la clase. La interfase de una clase se divide normalmente en tres partes. Pública, declaraciones accesibles a todos los clientes. Protegida, declaraciones accesibles solo a su clase, sus subclases y sus amigos. Y privada, declaraciones accesibles solo a su clase y sus amigos. Esto de amigos sería decir que solo son accesibles
a su clase y a los métodos de su misma clase. Ahora veamos un poco de las relaciones entre clases. En el dominio particular de un problema, las abstracciones obtenidas se relacionan en diferentes formas. Al conjunto de estas relaciones se les conoce como estructura de clases. Las relaciones entre dos clases tienen dos razones primordiales. La primera, una relación de clases puede indicar el comportamiento. Las relaciones entre dos clases tienen dos razones primordiales. La primera, una relación de clases puede indicar el compartir algunas características jerárquicas. La segunda, una relación de clases puede indicar algún tipo de conexión semántica. Existen tres tipos básicos de relaciones: generalización, especialización. En esta, dos clases se vinculan por la relación. Total parte. Dos clases se vinculan por la relación parte de. Asociación. Dos clases se vinculan por dependencia semántica. Los lenguajes de programación, específicamente los orientados a objetos, proveen soporte directo para algunas combinaciones de las siguientes relaciones. Tanto asociación, herencia y agregación están totalmente soportadas en la orientación a objetos. Vamos a empezar por ver lo que es la asociación. La asociación denota una dependencia semántica, es decir, su relación es aplicada de forma conceptual y no es obligatoria su dependencia física al codificar. La asociación es bautizada con el nombre del vínculo a través del cual se enlazan las clases e indica una dirección para conocer el sentido de lectura de la asociación para sus clases. En el momento de análisis son sumamente útiles para indicar dependencias existentes sin entrar en detalles. Una asociación tiene una cardinalidad entre sus participantes para indicar la cantidad de clases asociada a otra cantidad de clases. Las cardinalidades comunes entre dos clases son 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Pasando a otras cosas, vamos a hablar ahora de la herencia. Para que exista la herencia, debe existir una subclase que pueda heredar la estructura y funcionamiento de su superclase. La herencia es la relación entre clases en donde una clase comparte la estructura y o funcionamiento definido en una clase o más clases. La clase con la propiedad de heredad se le denomina superclase y a la clase heredera se le conoce como subclase. Una subclase puede aumentar o restringir la estructura y funcionamiento de su superclase. Cuando una subclase aumenta su superclase, se dice que hereda por extensión. Cuando una superclase es diseñada para agrupar funcionalidad y estructura, pero no diseñada para crear instancias, se le conoce como una clase abstracta. Una clase tiene dos tipos de clientes principales: instancias de clase y subclases. El polimorfismo es muy útil cuando tenemos muchas clases con el mismo protocolo. Con el polimorfismo se eliminan grandes instrucciones de tipo case, porque cada objeto conoce su tipo y por lo tanto sabe reaccionar. El polimorfismo es un concepto en donde el nombre de un método puede denotar operaciones de objetos de varias clases, siempre y cuando éstas se relacionen por alguna superclase común. Algún objeto estará habilitado para responder según la necesidad del mensaje, a pesar de tener el mismo nombre de método. Por ejemplo, es como hablar del método de manejar un automóvil automático y uno estándar. Ambos métodos concuerdan en el nombre,
pero tienen secuencias de solución diferentes. Además, ambos derivan de la clase automóvil. La necesidad de herencia múltiple en los lenguajes de programación orientados a objetos es todavía un gran debate. La herencia múltiple es como tener múltiples padres para un niño. Uno de los problemas levantados por la presencia de herencia múltiple es heredar de un ancestro por más de un camino conceptual posible. Esta situación se llama herencia repetida. El problema surge si los padres del niño tienen religiones diferentes, por lo cual elegir una religión será complicado. Existen 3 enfoques para tratar la herencia repetida. Las herencias repetidas son ilegales. Si se duplican métodos o propiedades en una subclase al heredar de 2 superclases, estas referencias deben clasificarse con el nombre de la superclase referenciada. Y número 3. Indicar una prioridad en la selección de la superclase dominante para solo considerar un método o propiedad. Ahora vamos a hablar de las clases y los objetos en cuanto al análisis y diseño. Tenemos que en todas las aplicaciones prácticas las clases siempre son estáticas, por lo tanto su existencia, semántica y relaciones son fijas, pero los objetos son dinámicos, al ser creados y destruidos en tiempo de ejecución en un programa. Bien. Vamos a ver las reglas de análisis y diseño. Durante el análisis y etapas iniciales del diseño, los desarrolladores tienen 2 tareas primordiales. La primera, identificar las clases y objetos del vocabulario de dominio del problema. Y la segunda, inventar las estructuras con las cuales los objetos trabajen en proveer la solución a dicho problema. Las clases y objetos se llaman abstracción del problema, y a las estructuras cooperativas se les llama mecanismos de implementación. En el análisis es importante fijar la atención en la vista exterior de las abstracciones y mecanismos de implementación. Estas vistas representan el marco lógico del sistema y abarca la estructura de clases y objetos del sistema. En la implementación del diseño, la atención se fija en la vista interior de las abstracciones y mecanismos de implementación, envolviendo así el marco físico. ¿Cómo construir con calidad? Pues bien, el proceso de diseño de clases y objetos es incremental e iterativo. Para determinar si una clase u objeto está bien diseñado, puede medirse en base a acoplamiento, cohesión, suficiencia, entereza y primitividad.